Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, una entrevista con el doctor Max Puig, presidente del partido Alianza por la Democracia. Vamos a pasar balance con el doctor Puig a la situación de la política en República Dominicana, pero también vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en el ámbito internacional. Y precisamente de esa parte vamos a tratar en el primer segmento del programa. Pero antes vamos a una brevísima pausa. Muchas gracias por acompañarnos. De nuevo, bienvenido, doctor Max Puig. Es un placer siempre conversar con usted. Bueno, estoy muy complacido y al tiempo que te saludo, aprovecho para saludar a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Bien, vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo en nuestro continente, para decirlo de alguna manera, pero que tiene que ver con nosotros. A mucha gente le sorprendió que recientemente el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, llamó a consulta a la recién estrenada embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, la señora Bernstein, y al mismo tiempo llamó a consulta al embajador de Estados Unidos en Panamá y al embajador también en El Salvador. ¿Qué podemos colegir de esta decisión del gobierno de los Estados Unidos? Sí. Bueno, pienso que esta medida hay que colocarla dentro de un contexto mucho más amplio y entender por qué Donald Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Él llegó enarbolando un programa según el cual Estados Unidos había venido perdiendo peso en el mundo, lo que es cierto. Relativamente. Sí, bueno, peso relativo, naturalmente, peso relativo. Y que había que volver a ser América grande. Ese fue el lema de campaña de Donald Trump. Y que para eso Estados Unidos debía utilizar todos los medios a su alcance para para mejorar su economía. Y esto implicaba reequilibrar sus relaciones comerciales internacionales con sus amigos y con los que eran menos amigos. Es decir, él decidió que esta era la vía necesaria para darle fuerza de nuevo a los Estados Unidos y particularmente en el plano del empleo, es decir, hacer que frenar la deslocalización, la llamada deslocalización, la instalación de partes del proceso industrial en otros países. Eso sedujo a un sector del electorado, sobre todo lo que sociológicamente se llaman en Estados Unidos los pequeños blancos, los blancos pobres. Él desarrolló una campaña chauvinista basada en la xenofobia, señalando que los grandes culpables de que los blancos pobres no tuvieran empleo, no tuvieran mejores ingresos, estaban los inmigrantes, particularmente en los mexicanos. Entonces, una campaña demagógica, pero que prendió en buena parte del electorado y que le permitió a Donald Trump ser presidente de los Estados Unidos. Claro, precisando que hay un sistema muy especial en las elecciones de Estados Unidos, sí, porque Hillary Clinton obtuvo más de 3 millones de votos que él, en el voto popular. Sí, pero en términos institucionales, de acuerdo a las reglas. Logró ganar donde quería ganar. De acuerdo a las reglas establecidas en Estados Unidos, él es el presidente electo de los Estados Unidos, y comenzó a gobernar también con un estilo muy particular, muy impetuoso, muy directo, incluso se puede decir agresivo, y empezó a aplicar esa forma de gobierno, como digo, con los menos amigos y con los amigos. Entonces, por eso no sorprende que un día
el presidente Trump vaya a una reunión a Canadá e insulte al primer ministro de Canadá. Él va a Alemania y entonces dice cualquier cosa de la canciller alemana, la primer ministro, doña Angela Merkel, y así, es decir, en ese sentido se ha dicho que él es un gobernante imprevisible. Lo que no es imprevisible es los propósitos que él tiene, es decir, él demuestra que él está dispuesto a utilizar la amenaza, las presiones, los factores políticos para lograr acuerdos económicos o comerciales que él considera más favorables a su país. En ese sentido, él tiene una línea clara, aun y cuando la forma pueda ser una forma, aparecer como una forma atropellante, pero su línea está muy clara. Y dentro de esta línea, él ha decidido, o cree él, que o sea, él quiere reequilibrar, lo que él llama reequilibrar el comercio de los Estados Unidos con China. En ese propósito, dentro de esa línea, bueno, que está vinculada a un tema mucho más vasto, mucho más complejo, porque China está pasando a ser, está en proceso de convertirse en la primera potencia económica mundial. Y en un momento se pensó, sobre todo con los coqueteos que el presidente Trump tuvo con autoridades y empresarios rusos, en algún momento se pensó durante la campaña electoral que su estrategia iba a estar basada en un acercamiento a Rusia para aislar a China. Partiendo de una tesis muy en boga en la geopolítica bueno, desde el siglo XIX, pero particularmente ya en el siglo XX, que es la tesis de Eurasia, señalando que Europa y Asia son un solo gran continente, que el que controla Eurasia controla el mundo, y que para evitar el control chino, lo aconsejable era acercarse a Rusia. Hubo muchos especialistas en geopolítica que en su momento interpretaron los acercamientos de Trump con Rusia a que él estaba diseñando una política de ese tipo. Y mucha gente se alarmó porque eso contrariaba otras políticas de Estados Unidos que habían venido desarrollando los gobiernos anteriores, que habían venido desarrollando lo que se puede considerar una nueva política de contención. La política de contención fue la política del presidente Truman después de la Segunda Guerra Mundial, que en aquel momento fue la contención del comunismo. Y ahora ya no hay... Todo aquello de la OTAN y esas cosas. Y eso creó una nueva correlación de fuerzas. Hace unos años, cuando se produjo el cambio de gobierno en Ucrania, que había un gobierno más bien que se inclinaba por Rusia, ese cambio de gobierno por un gobierno muy pro-occidental, incluso un gobierno, se puede decir, extremista, de derecha, que se instaló con el apoyo de los países de Europa Occidental y de Estados Unidos, Rusia reaccionó. Reaccionó mediante la anexión de Crimea y un movimiento separatista en las provincias orientales, las provincias del este de Ucrania, y a partir de ahí se ha desatado una tensión que no se ha detenido, y después de eso Rusia ha tenido un papel mucho más activo en los conflictos internacionales, sobre todo por su apoyo al régimen de Assad en Siria. Se puede decir que la participación militar rusa ha salvado del derrocamiento al presidente Assad. Entonces, cuando Trump dio visos de acercarse a Rusia, pues aquello chocó mucho. De hecho, en un momento él coqueteó y le dijo a Putin como que ellos dos tenían la solución de Siria en sus manos. Por eso también muchos especialistas pensaron que que era una nueva estrategia euroasiática, es decir, que esa era la forma de Estados Unidos aislar a China. Pero resulta que cuando Trump asume el gobierno, él tuvo un gesto hacia Taiwán, que no solamente fue del desagrado, sino que fue expresamente condenado por China. ¿Por qué? Porque en términos diplomáticos internacionales no existen dos Chinas. Existe una China, una sola China. Incluso China tiene
un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Es uno de los 5 miembros. Es uno de los 5 miembros permanentes. Y cuando, durante muchos años, durante prácticamente, se puede decir, 33, 32, 33, 34 años, ese asiento estuvo ocupado por el gobierno chino, el antiguo gobierno chino, que a raíz del triunfo de la revolución socialista, comunista de Mao Zedong, ese gobierno que estaba en Beijing se trasladó a la isla de Taiwán, y siguió diciendo que ese era el gobierno legítimo de China. Sí. Y Estados Unidos reconocía a ese gobierno como el gobierno de toda China. Sí, que era un absurdo eso. Bueno, pero... que se desconocía. Pero desde el punto de vista diplomático, hasta que con las negociaciones de Kissinger, Estados Unidos cambió de posición y dijo, sí, es verdad, existe una sola China, pero ya no está representada por el gobierno instalado en Taiwán, sino por el gobierno que tiene el control efectivo. Eso fue a principios de los 70, sí, que se reconoció a China en la ONU. Las negociaciones culminaron en el 71, pero eso se hizo efectivo en el 73, me parece. Exactamente. Hace ahora 45 años. Ahora, ¿qué pasa? Eso significa que Estados Unidos reconoce que el gobierno de Beijing es el gobierno de China. Al asumir la presidencia, el presidente Trump, él tuvo un gesto, él llamó por teléfono a la presidenta del gobierno de Taiwán. Y no solamente ese gesto fue muy mal recibido en Beijing, sino que se fue expresamente condenado y fue visto realmente como algo violatorio del derecho internacional, es decir, que Trump hiciera eso. Y claro, Trump lo estaba haciendo dentro de su política de presión a China. No hay que olvidar que el 40%, hay mucha inversión extranjera en China ahora, y que el 40% de esa inversión extranjera en China proviene de Taiwán. O sea, el tema es bien complejo. Pero además, en la Reserva Federal, los bonos de la Reserva Federal de Estados Unidos, hoy su principal poseedor es China. Es China. Sí, siempre se ha dicho que si ellos retiran de pronto ese dinero, le crean una crisis a Estados Unidos. Una crisis, una hecatombe. Una hecatombe financiera para los Estados Unidos. Ahora, en el momento en que Trump da ese paso de establecer contacto telefónico con esa señora, se rompió un acuerdo que estaba vigente desde hace más de 10 años. Un acuerdo que, si bien no se ha dado a conocer públicamente, pero se sabe que el acuerdo existe o existía, de que los países que hasta ese momento, hace unos 10 años, tenían relaciones con Taiwán, mantendrían relaciones con Taiwán. Y los países que ya tenían relaciones con China, mantenían las relaciones con China. Es decir, que China no iba a propiciar que nuevos países rompieran con Taiwán y pasaran a tener relaciones con China. Ese acuerdo es un acuerdo Taipei-Beijing. Bueno, pero nunca ha sido hecho. No, es pero había, vamos a decir, una política de buen vecino. Sí, pero ellos establecieron ese acuerdo. Incluso, yo tengo entendido que a finales del año 2009, si no me equivoco, el entonces presidente dominicano, Leonel Fernández, intentó establecer relaciones con Beijing. China. Sí. Y se reunió en Naciones Unidas con altos funcionarios del gobierno chino, y los chinos le dijeron, mire, ya no podemos hacerlo, porque tenemos un acuerdo con Taiwán, de que los que tenían relaciones con Taiwán se quedaban con Taiwán, y que íbamos a congelar, por decirlo de alguna manera, las nuevas relaciones diplomáticas. Ahora, la actitud de Trump hacia China y los gestos de acercamiento a Taiwán parece que influyeron en una nueva decisión china de dar por cancelado ese entendimiento de no establecer relaciones con otros países. Y justamente a partir de ese momento que China se considera liberada de ese compromiso, comienza a establecer relaciones, y establece relaciones primero con Panamá, hace año y pico, ¿verdad? Luego con la República Dominicana y más recientemente, hace un mes, con El Salvador.
Y algunos que otros países africanos también. También hubo nuevas relaciones. Es decir, porque hay una nueva situación. Hace 10 años que eso no se producía. Ahora, ¿cómo analizar el hecho? El hecho hay que analizarlo desde el punto de vista del derecho internacional y desde el punto de vista de los grandes conflictos económicos que se están dando y desde el punto de vista de los intereses políticos. Desde el punto de vista del derecho internacional, está muy claro que cada uno de estos estados que ha establecido relaciones con China, Panamá, República Dominicana y El Salvador, tienen todo el derecho, de acuerdo a las normas internacionales, para establecer esas relaciones. Y en ese sentido, el gobierno dominicano lo que hizo fue hacer uso de una atribución, de un derecho que le corresponde. Pero atención, porque hay lecturas acerca de ese hecho y me voy a referir al asunto. Segundo, los intereses económicos. China, en el desarrollo de su nueva política, está desarrollando una política de expansión muy importante. Y esa política de expansión uno de los aspectos fundamentales de esa política de expansión es la llamada la nueva ruta de la seda, que es la expansión del desarrollo de infraestructuras para el transporte y el comercio internacional. Eso implica un gran ferrocarril supermoderno desde Pekín hasta Madrid, Beijing-Madrid. Es una cosa, una obra de ingeniería, parece muy importante. Pero no hay una ruta de la seda solamente terrestre, sino que hay una ruta de la seda marítima. Y entonces la ruta de la seda, ya en los acuerdos con Panamá, ya se establece que Panamá va a ser un gran pivote, un gran centro de distribución de productos chinos. Y también, bueno, en la prensa dominicana ahora, hace 2 días, se señala, es decir, que se está estudiando el conectar a la República Dominicana la ruta de la seda marítima. Es decir, que todo esto tiene implicaciones importantes. Ahora, dentro del tema del enfrentamiento comercial de Estados Unidos, propiciado por el presidente Trump con China, es decir, esto contraría, es decir, el hecho de que todos estos países, Panamá, El Salvador, República Dominicana, establezcan relaciones con China y que estos países sean tomados en cuenta dentro de ese nuevo impulso al comercio internacional, pues es considerado por los Estados Unidos como algo que afecta sus intereses. Como en su zona, ¿no? Sí. Y ahí voy a lo de la zona. Y son unas declaraciones que acaba de ofrecer el secretario de Defensa, el ministro de Defensa de Estados Unidos, hace varias semanas. Y yo quisiera recordar, ahora que estamos en el año 2018, estamos a 50 años de la invasión militar soviética a Checoslovaquia. 1968. 50 años. Cuando se produjo esa intervención militar, fue a raíz del hecho de que el Partido Comunista Checoslovaco, encabezado por Alexander Dubček, había decidido desarrollar una serie de transformaciones en la economía, en el partido, en la economía y en la sociedad checa, para construir lo que él llamó un socialismo, lo que ellos llamaban un socialismo con rostro humano. La Unión Soviética intervino, Checoslovaquia depuso el gobierno de Alexander Dubček y señaló que ellos no podían tolerar eso porque Checoslovaquia estaba bajo sus zonas de influencia. Y a raíz de eso se publicó entonces que se había creado la llamada doctrina Brezhnev de la soberanía limitada. Que Checoslovaquia era soberana, Hungría, Polonia, pero que tenía una soberanía limitada. El secretario de las Fuerzas Armadas, el secretario de Defensa de Estados Unidos, acaba de decir algo ahora muy parecido, acaba de expresar algo ahora muy parecido a la doctrina Brezhnev de la soberanía limitada. Él dijo que estos países, Panamá, Salvador, República Dominicana, habían establecido relaciones con China y que eso afectaba a intereses estratégicos
de los Estados Unidos. ¿Qué está diciendo? Que estos países son soberanos, pero que tienen una soberanía limitada. No pueden hacer... Sí, igual que como se justificó la intervención soviética en Checoslovaquia, lo que ha señalado el secretario de Defensa de Estados Unidos es muy parecido. Entonces es dentro de ese contexto que hay que entender el llamado de los embajadores y la embajadora de Estados Unidos en estos 3 países a consultas a Washington. Cuando se llama a consultas en el lenguaje diplomático, se está diciendo que hay dificultades serias en las relaciones y que hay un disgusto profundo, y que el gobierno del país molesto o disgustado, en este caso los Estados Unidos, están dispuestos a hacer valer no solamente opiniones, sino también presiones sobre los países afectados. Están diciendo que estos países han ejercido su soberanía, en un sentido que Estados Unidos no considera conveniente para sus intereses. Esto naturalmente obliga al gobierno dominicano, ¿verdad?, a responder. En estos casos las respuestas tienden a ser prudentes porque hay una relación asimétrica entre los Estados Unidos Obviamente, y la República Dominicana. O uno es muy grande o el otro es muy pequeño. Entonces, ahí hay una situación muy delicada, sobre todo teniendo en cuenta que República Dominicana ha pasado a formar parte del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos. República Dominicana y Haití eran los últimos países del planeta que no habían pertenecido, fundadores de Naciones Unidas, que no habían pertenecido al Consejo de Seguridad. Y pertenecer al Consejo de Seguridad es una gran responsabilidad, porque todos los países del mundo que tienen algún conflicto, alguna dificultad, y ese conflicto se está dilucidando en el Consejo de Seguridad, se dirigen a los miembros del Consejo de Seguridad. Aunque todo el mundo sabe que los países como el nuestro, que no tienen tanto peso político, podrán emitir una consideración, pero finalmente esas 5 grandes potencias son las que deciden o vetan. Sí, pero los países, todos los miembros del Consejo de Seguridad tienen que atender todos los asuntos. Y si hay un conflicto en Malasia, o hay un conflicto en Malawi, o hay un conflicto en Marruecos, esos países... tienen que sentar posición. Y esos países se van a dirigir a todos los miembros del Consejo de Seguridad, incluyendo a la República Dominicana. Eso significa que la misma Cancillería Dominicana tendría que desarrollar unas capacidades que hasta ahora no ha tenido. Eso significa que el país va a estar sometido en estos años en que seamos miembros del Consejo de Seguridad a muchas presiones. Si se suma a esto los conflictos de carácter político, ideológico que se están dando en América Latina, todas las presiones que hay contra el gobierno bolivariano, todo el tema de... Ya ahí hubo un cambio de posición del gobierno dominicano. Bueno, lo que estoy diciendo entonces, al yo señalar eso, estoy diciendo que hoy República Dominicana está atravesando por un momento en que, de los momentos, si se quiere, de mayor participación y de mayor presión y mayor tensión en materia de relaciones internacionales. Porque estos 3 casos que yo he mencionado, relaciones con China que disgustan a Estados Unidos, participación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, participación, ¿verdad?, en todo el tema geopolítico latinoamericano, habiendo sido República Dominicana uno de los países más beneficiados por Petrocaribe y el gobierno bolivariano. Eso quiere decir... Y asiento de un diálogo aquí entre el gobierno y la oposición de Venezuela. Entonces quiere decir que, aunque aquí eso no se esté analizando mucho en los medios de comunicación, aunque eso no sea objeto del mayor interés, y eso sea el objeto de interés, si se quiere, de grupos reducidos, muy especializados a nivel académico, pero por primera vez yo diría que República Dominicana está teniendo, no una participación, pero si vamos a decir, está tan en el centro. Está en una coyuntura muy especial. Está tan en el centro de los conflictos económicos, políticos e internacionales de nuestro tiempo. Yo creo que este es el momento
en que República Dominicana ha estado más en eso. Para nosotros... Vamos a poner un puntito ahí, doctor, Está bien, porque quiero nos quedamos ahí, pero que me desarrolle la idea de cuál sería la política a asumir más conveniente para República Dominicana en este contexto, que usted ha explicado muy bien. Vamos a una pausa. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos conversando con el doctor Max Puy. En esta primera parte estamos hablando de lo que está ocurriendo a nivel internacional y que República Dominicana está vinculada a esos acontecimientos. Bueno, usted ha descrito muy bien cuál es el contexto, cuál es la coyuntura en este momento. República Dominicana no puede seguir dando la callada por respuesta. Tienen que asumir una posición. Sí. Yo señalaba, cuando conversábamos hace un momento, que estaba todo este contexto internacional, pero que habían factores económicos y políticos también muy de carácter local, muy nuestros. Y en ese sentido, yo creo que hay que destacar un aspecto fundamental. La República Dominicana, el crecimiento extraordinario que ha tenido sobre bases profundamente injustas. País que crece en la pobreza. País que crece con injusticia social, país que crece también sobre bases precarias, en el sentido de que el crecimiento de los últimos años se ha sustentado en un endeudamiento crónico, es decir, por lo menos 2.000 millones de dólares anuales, y estos niveles de endeudamiento ya están llegando a niveles preocupantes, como lo ha señalado el representante del Banco Mundial, y aunque lo haya negado el ministro de Hacienda. Ya este sistema, ¿verdad? Este modelo de crecimiento económico con injusticia social está dando muestras de agotamiento. Que, por cierto, el presidente Medina dijo que era un gran sistema. No, el modelo ideal. Modelo ideal. El modelo ideal. Yo no soy un modelo ideal basado en la pobreza, un modelo ideal basado en la pobreza. Porque si bien se dice que la pobreza ha disminuido, cuando uno lee los informes dice la pobreza monetaria. ¿Qué significa eso? Que son a través de las subvenciones sociales que la gente puede ser considerada menos pobre. O sea, usted no es pobre porque lo estamos subvencionando. Bueno, es un juego de palabras. No. Es decir, en realidad, tan pronto desaparezca ese subsidio, vuelve a ser pobre. Pero es que si el presupuesto no, si el crecimiento no es sostenible, si el peso creciente de la deuda hace que las obligaciones de la deuda, las amortizaciones y los intereses sean crecientes, va a haber menos recursos para atender los requerimientos fijos y sociales del Estado Dominicano, y eso tenderá a agotarse. ¿Cuándo pagaron las tarjetas del mes de agosto? ¿En qué día la pagaron? No las han pagado. ¿No la han pagado todavía? No las han pagado y hoy está... hacia arrastra. Bueno, entonces ya, o sea, este programa ahora se está... Los usureros se han aprovechado porque las compran sí, por menos. Pero ¿qué significa eso? Es 1.300.000 familias, es decir, jueves 13 de septiembre, que yo sepa, no se han pagado. Hay 1.300.000 familias que están en la angustia en este momento por no haber recibido las transferencias correspondientes al mes de agosto. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Se agotaron los recursos? Realmente el gobierno no ha dado explicación ninguna, porque a la gente a veces le dicen que están haciendo una evaluación. Es decir, ahí cualquier respuesta que yo dé puede ser especulativa. O sea, así que no hay me atrevo, información oficial. No me atrevo a adelantar ninguna explicación al respecto. Pero frente a un modelo de crecimiento económico con justicia social que da muestras de agotamiento, que no puede seguir recurriendo al endeudamiento, es decir, porque aun si se obtuviesen más préstamos, tendería a bajar lo que se llama la calificación de las agencias. Y la calificación de las agencias significa, si baja la calificación, que se pagan más intereses y por consiguiente aumenta el costo de la deuda. Sí, son condiciones más restrictivas, porque es un riesgo más grande. Un riesgo mayor. Entonces, República Dominicana, es decir, y aquí yo creo que esa es la estrategia
del gobierno dominicano, aunque eso, vuelvo y digo, no he leído nada acerca de eso, pero analizando la situación he llegado a la conclusión de que uno de los propósitos de las relaciones con China no es, como dicen algunos, obtener donaciones o préstamos, sino inversión, e inversión en gran escala. Y no es tanto el comercio, sino la inversión. Y explico. Donaciones, China ha acostumbrado eso, a hacer donaciones. Es decir, pero, de hecho, Taiwán hacía donaciones también. Sí, pero eso no... Las donaciones no resuelven muchos problemas. Eso no tiene mayor... Digo, son gestos. Sí. Son gestos y los países que los reciben, bueno, reconocen los agradecen. Los agradecen bien. Es decir, eso no hay problema. La otra posibilidad son los préstamos, pero un préstamo masivo chino lo que haría, primero que no está dentro de las perspectivas, pero además ese préstamo lo que haría sería, de producirse, sería crear condiciones más restrictivas, porque bajaría la calificación también de la deuda. Se vería el país como atado a China. Y sería más, y además, al endeudarse más el país, bajaría la calificación de las porque baja la capacidad de pago también. Baja la capacidad de pago. En términos de comercio, la capacidad dominicana de aumentar sus exportaciones a un país como China es muy limitada. Muy limitada. Es muy limitada porque aquí no hay azúcar que ofertar en grandes cantidades. Aquí estamos importando café. Aquí no estamos, el banano dominicano es banano orgánico, se vende a un precio superior en Europa, no hay interés en venderlo en otra parte. El cacao dominicano es cada vez más orgánico también, tiene unos nichos muy específicos. Nichos específicos igual. Entonces, República Dominicana realmente no tiene hoy, en las condiciones actuales, una capacidad importante de producir bienes en gran escala que puedan ser atractivos para el mercado chino, a menos que no se trate de minerales. Es decir, que eso sí puede interesarle a China, la explotación minera de la... Bueno, aquí hay una minera, la que está cerca de Barry. Ya no, la Cerro Maimón. Es decir, pero hay una que me hablaron que aunque aparece como que es de Australia, es capital chino. Es un capital chino que es propietaria de esa empresa australiana. Pero ya las operaciones de esa minera ya han ido reduciendo. No es tan grande como Barry. No, mucho, siempre fue mucho más pequeña. Pero lo que quiero destacar es que el nicho, ¿dónde está? El nicho está en las inversiones. En las inversiones sobre todo en áreas estratégicas, en puertos. Energía, en puertos también, y en puertos eso significa transportes. Y precisamente eso es lo que preocupa. Eso es lo que preocupa a Estados Unidos. Se habla del puerto de Manzanillo, por ejemplo. Que República Dominicana se pueda convertir en una gran plataforma en el centro del Caribe, en donde los intereses económicos de las empresas chinas pasen a ser cada vez más importantes. Ahora, el tema es que eso le conviene mucho a un gobierno que ostensiblemente está interesado en perpetuarse en el poder, que se quiere reelegir. Ya tenía ese dilema el gobierno del presidente Medina hace unos cuantos años, y lo resolvió mediante Odebrecht. Lo resolvió mediante un contrato jugoso que se sabe generó comisiones que se tiene entendido se utilizaron para la... ¿Usted se refiere específicamente a Punta Catalina? A Punta Catalina, es decir, el caso específico del contrato de Odebrecht para las plantas de carbón de Catalina, cuyas comisiones, tengo entendido, primero sirvieron para ganar mayoría en el Comité Central del PLD y luego para modificar la Constitución y luego para ganar las elecciones. Ahora mismo no hay una Punta Catalina a la vista y las relaciones con China y las grandes inversiones chinas pueden servirle de palanca, ¿verdad?, de mecanismo de apoyo a ese propósito reeleccionista, uno a través del impulso a la economía, porque si el modelo está llegando a un punto de agotamiento, cualquier nuevo aire que se le insufle a la economía, pues va a ayudar. Se va a revitalizar. Va a revitalizar la economía y le va a convenir. E indirectamente ya también se pueden
se pueden captar ciertos beneficios, ciertos negocios, sino cómo se explica que todas las operaciones con China sean centralizadas en una institución que no tiene nada que ver con eso, como es el Ministerio Administrativo de la Presidencia. No, y se creó con un decreto, una comisión. Sí, especial, pero ¿por qué? Cuando en realidad todo lo que se refiere a las relaciones diplomáticas se hace a través de Cancillería, y lo que se refiere a la cooperación se hace a través del Ministerio de Economía. ¿Por qué entonces tiene que concentrarse todo eso en un ministerio que de lo que se debería ocupar es de la asignación de fondos? ¿Por qué se tiene que ocupar de inversión y de centralizar y de analizar proyectos? ¿Y para qué están los organismos específicamente establecidos para eso? Ahí hay un proceso de desinstitucionalización. Ahora, ¿por qué lo han hecho? Obviamente porque tiene que haber un interés, y yo asocio ese interés al interés de controlar ese eventual flujo de inversiones para... ¿Usted recuerda cuando se anunció el establecimiento de las relaciones con China continental, que el gobierno de Taiwán, pues si se quiere una rabieta, la reacción, pero habló de que había un convenio para unas inversiones por encima de los 3.000 millones de dólares? El gobierno lo desmintió. De hecho, el presidente Medina dijo, ojalá yo. Pero parece que no andaba entonces muy perdido el gobierno de Taiwán. No, pero ciertamente, pero eso ha salido ya, todo eso está confirmado. Lo que yo vuelvo y señalo, no se trata, a mi juicio, puedo estar equivocado, no se trata de donaciones, no se trata de préstamos, de lo que se trata, a mi juicio, es de propiciar inversiones en las áreas que yo he señalado. Pero eso está siendo confirmado a través de las declaraciones que se van haciendo públicas. Se está negociando inversiones en el sector del turismo, establecimiento de una línea aérea, un vuelo directo. Bueno, se habla de 3 ya. Bueno, 3 aerolíneas chinas. Pero todo eso supone inversión, todo eso supone crear vías de comunicación. Bueno, si se trata de asuntos de intercambio a nivel de relaciones económicas, no podemos condenar eso. De hecho, es positivo para el país, siempre y cuando todo sea transparente. Bueno, justamente a propósito de la transparencia, ¿sabes que ese es uno de los temas? Porque eso se ha discutido mucho en Panamá, a propósito del establecimiento de las relaciones. ¿Y por qué en Panamá? Porque ellos firmaron 50 acuerdos. Usted dice el gobierno de Panamá con China. El gobierno de Panamá firmó unos 50 acuerdos con el gobierno chino en los primeros, a raíz de los 6 meses, duraron 6 meses. Las relaciones en Panamá se dieron, me parece que en el mes de junio, los acuerdos se firmaron en el mes de diciembre, y firmaron 50 acuerdos económicos. Es un buen paquete ese. Y esos 50 acuerdos, el gran reclamo de los analistas en Panamá era el tema de la transparencia, porque los acuerdos no se publicaban, se conocían resúmenes de los acuerdos, no se conocían todas sus implicaciones. Entonces yo pienso que sí, que el tema de la transparencia es fundamental. Es decir, uno no va a rechazar que se haga ese tipo de convenio entre países, pero tiene que ser de cara al sol todo. Es que eso es un ejercicio de soberanía, lo que yo he dicho. Sí, es un ejercicio de soberanía. El Estado Dominicano como Estado tiene todo el derecho, aunque el ministro de Defensa de Estados Unidos diga que tenemos una soberanía limitada y que no podemos. Ahora... Quizás le estaba hablando de Puerto Rico. En esta parte de la entrevista yo me estoy refiriendo a cuáles pueden haber sido las motivaciones de, en este caso, del gobierno dominicano, en el sentido de propiciar una mayor inversión, insuflarle nuevos aires a la economía. ¿Cómo usted entendería, doctor, que sería conveniente aprovechar esas relaciones con un país que es muy importante como China? Porque yo creo que todos los países tienen algún interés, aun aquellos que todavía no lo han hecho, de establecer relaciones con China, porque es un gran país, es una economía en crecimiento, proyectada como que en un breve tiempo será la economía número 1. Bueno, mira, es que el hecho de que República Dominicana establezca relaciones con China no tiene absolutamente nada de condenable. Es decir, es algo que puede ser muy beneficioso. Yo diría que las trabas fundamentales están aquí en el modelo de crecimiento que nosotros tenemos, que es un modelo de crecimiento con injusticia social. Y el hecho de recurrir en este contexto a las inversiones con China es una forma también de mantener a flote ese modelo injusto.
Es decir, no por culpa de los chinos. O sea, no, porque no tiene nada que ver. Ellos hacen lo que conviene a su país. Ellos establecen relaciones, pero es una forma de mantener la vigencia de este sistema injusto, este sistema basado en la desigualdad social, mantenerlo vivo a partir de ese nuevo aliento que pueden ser esas inversiones. Pero hay una coyuntura ahora, aunque mucha gente piensa que el presidente Medina y su equipo, lejos de desistir, están tratando de armar de nuevo el proyecto de repostulación y reelección. Pero ahora es un poco difícil la cosa, ¿no? Porque usted ha hablado del modelo está un tanto agotado. Hay ya menos confianza, menos simpatías, y eso está reflejado en las encuestas, aunque todavía mantiene cierto nivel en la ciudadanía. Tiene los problemas internos el presidente Medina en el propio PLD, porque el presidente Fernández aspira ya y no va a desistir a ser el candidato. Esa es una pelea que se va a tener que dar en un momento determinado. Más, desde la oposición pudiera lograrse la construcción de una alianza que le disputa el poder al PLD. ¿Usted piensa que tiene alguna posibilidad el presidente Medina? Bueno, ahí ya pasamos a otro aspecto de la entrevista, ¿verdad? Sí. Pasamos, ¿verdad? A la parte política. a la parte política nacional. De alguna manera usted la fue introduciendo cuando hablaba del contexto de las relaciones con China. Cierto, porque está conectado a mi juicio. Exacto. Yo no creo que el gobierno esté planeando montar un esquema reeleccionista, no, ya lo montó. Ya está. Está montado, ese esquema está montado. ¿Cómo se expresa ese esquema? Y va a todo vapor, es decir, está esa maquinaria reeleccionista. Pero ¿cuáles son las señales que hacen que usted piense que ya eso está montado? Sí. Bueno, están en primer lugar las expresiones públicas, es decir, las expresiones públicas de muchos ministros, o sea, que lo han dicho con toda claridad. Pero usted sabe que hay muchos funcionarios que se pasan de contento y les gusta elogiar al presidente. Sí, pero yo creo que la cosa va más allá porque toda la acción, todo el propósito de la reelección, en este caso, ha estado necesariamente vinculado a un tema que es el tema de la prohibición constitucional y cómo superar la prohibición constitucional de la reelección. Y todo indica que la discusión de la llamada ley de partidos, que yo llamo ley antipartidos, porque en vez de propiciar la democratización de los partidos, lo que hace es impedir el desarrollo de nuevos partidos y cercenar los partidos que existen y cercenar las libertades públicas y los derechos democráticos. Pero la discusión de esa ley antipartidos fue utilizada como mecanismo por el gobierno a través de la introducción de una modalidad, la modalidad de las llamadas primarias abiertas, es decir, para propiciar una consulta, una consulta que facilitara la repostulación del presidente Danilo Medina. Esto duró meses, es decir, la discusión. Después nosotros asistimos a la aprobación de esa ley, yo diría que con malas artes, con muy malas artes, pero la ley pasó. Incluso pasó y mucha gente ni sabía lo que decía esa ley, porque muchas de las consideraciones que terminaron plasmadas en la ley no se conocían hasta 24 horas antes. Es decir, fueron introducidas en el hemiciclo. Desde Palacio llamaban por teléfono, un diputado las leía, las proponía y eso se hizo ahí. Es decir, ¿cómo? ¿Desde Palacio directamente llamando? Pero es que la mayor parte, lo que pasa es que a veces uno dice, ¿y por qué esto que fue señalado en algunos periódicos no fue objeto de análisis? Porque cuando uno analiza la ley, el último anteproyecto de 48 horas antes y lo que finalmente se aprueba, es distinto. Hay muchos elementos nuevos. Y esos elementos nuevos fueron todos propuestos por un solo diputado. ¿Quién fue ese diputado? El nombre de él está señalado en los medios de comunicación. Y él se paraba, yo propongo tal cosa.
Entonces, todas las propuestas de modificación que hicieron los demás, ninguna se aprobó, pero todas las que ese diputado hizo se aprobaron. Él leía en su... Bien, tenemos que ir a una nueva pausa, doctor, pero cuando retornemos, Sí. para que me acabe de redondear la idea Sí, sí. de lo que usted dice que está montado el proyecto reeleccionista, Sí, sí. y yo le pedí un poco que me dijera cuáles son las señales. Esa es una de las señales, Sí, sí. ¿verdad? Y luego vamos a entrar ya con más detalles sobre la ley de partido y la posibilidad de que la oposición pueda enfrentar entonces ese proyecto reeleccionista. Vamos a la pausa. Muchas gracias por acompañarnos y permanecer a partir de ahora. Estamos conversando con el doctor Max Boy. Ya pasamos al ámbito de la política nacional. Entonces, bueno, eso que usted dice, la forma en que finalmente se aprobó la ley de partidos, que usted dice que es de antipartido, esa sería entonces una de las señales que indican que el proyecto reeleccionista está ya armado y que se está trabajando para materializar ese propósito. Sí, ahora, no solamente la forma en que se aprobó ese proyecto de ley, y no se trata solo del hecho de que el gobierno logró imponer su propósito de introducir las primarias abiertas, y para más lo logró con la anuencia de los principales partidos opositores, sino el conjunto de elementos que se introdujeron en esa ley antipartidos. Porque cuando uno los analiza, uno se da cuenta que esa ley cercena las libertades públicas y los derechos democráticos del pueblo dominicano. Esa ley pone a la Junta Central Electoral prácticamente en un rol de vigilancia de lo que se exprese durante la pre-campaña, y a través de como una especie de régimen de censura previa. Sí, sí, bueno, es interesantísimo porque esa ley prácticamente favorece la impunidad de los delitos electorales económicos y sanciona la libre expresión del pensamiento. Entonces, si uno toma esa ley, no hay manera de atrapar un narco con esa ley. Pero sí, con esa ley, usted puede frenar lo que diga cualquier candidato. Al que denuncia al narco. ¿Eh? Al que denuncia al narco lo pueden condenar. No, es que si un candidato dice, yo objeto tal otro candidato porque él estuvo implicado, fue sometido por un caso de... O recibió dinero de X. No tiene que decir que recibió dinero. Fue sometido por un caso de narcotráfico. Eso es una información. Eso no puede ser considerado una calumnia porque es una información. Si una persona fue sometida, eso es un dato, ya fue sometido. ¿Hay un dato sobre eso? Hay un dato sobre decir que hubo ese dato. No, pero la forma en que está redactada esa ley, ya eso puede ser interpretado como campaña negativa, y la persona que diga, el candidato que diga eso sobre el otro candidato puede ser sometido, puede ser condenado a penas de prisión por eso. Es una ley en ese sentido bastante perversa, o sea, porque es que limita las libertades públicas. Es decir, aquí ha habido una lucha. Que yo no veo tampoco cómo se va a cumplir, porque ¿quién controla las redes sociales? Eso no lo ha podido hacer en ningún país. Bueno, sí, pero, de todas maneras, es decir, aquí que ha habido una campaña para que los delitos de opinión no se sancionen con prisión. Exacto. En este país ha habido una campaña. Para poner el país de acuerdo a como en todo el mundo se hace. Entonces, introducir la prisión, o sea, insistir en la prisión por delitos de opinión es un retroceso. Es un retroceso en términos de libertades públicas. Pero aparte de eso, allí hay, es decir, bajo el pretexto de que se van a poner topes al gasto, se ponen unos topes tan y tan elevados, bueno, que yo no sé, es decir, quién puede tener dinero para gastar tanto. Sobre todo en la precampaña, porque están poniendo para un aspirante presidencial son como 600 millones, ¿no? No, 450. 450 me parece 458. Pero entonces cada precandidato
a senador, cada precandidato a diputado, cada precandidato. Tendrá también. Cuando uno lo suma, da 5 o 6 mil millones mínimo por y partido. Si la campaña interna, ¿en qué se va a utilizar ese dinero? Bueno, y no solamente... Porque se supone que no hay campaña hacia afuera, ¿verdad? No, se supone que no hay vallas, se supone que... Por eso, ¿en qué se va a usar? Y se supone que no hay publicidad en la televisión. Ese sería un buen dato. Que ese es otro absurdo, que eso es otro absurdo en la ley, que dice que es una campaña interna, pero sin propaganda externa. Entonces, porque si son abiertas, ¿cómo yo llego a los que no son de mi partido si no puedo hacer publicidad? Eso sería interesante. Eso es una contradicción. Que en el reglamento eso se establezca porque es como extraño. Bueno, pero de todas maneras lo importante es que pasó eso. Pero, ¿qué está sucediendo? Desde el día que se aprobó esa ley de partidos, esa ley antipartidos, arreció la campaña de los ministros a favor de la reelección, y eso fue subiendo hasta el punto que un ministro se atrevió a comparar al presidente de la República con el benefactor y a decir que este es el mejor gobierno que ha habido en la historia de la República. Y han tenido que dar explicaciones del significado de esa palabra, porque eso ha caído muy mal. Pero mira una cosa, doctor. La modalidad que se aprobó es un mejunje, porque dice, bueno, que entonces los partidos van a decidir la modalidad. Sí, a la carta. Un menú. Exacto, pero bueno. Cada partido se sirve el plato que quiera. Es más o menos la carta, pero hay distintos comensales. En el caso del PLD, por ejemplo, no es tan fácil que tampoco la gente de Danilo diga, es esta la modalidad, porque la gente de Leonel va a estar en contra. Bueno, realmente cuando uno ve la ley, cuando uno la analiza, y yo recomendaría bueno, no solamente a los responsables políticos, a las personas que están en los medios, en fin, a todos los ciudadanos y ciudadanas que se interesen por el presente y el futuro del país, a leer bien esa ley, porque esa ley está hecha para impedir el surgimiento de nuevas expresiones políticas. ¿Usted piensa que ese es el propósito del liderazgo? Ese es uno. Para frenar las expresiones políticas emergentes. En realidad, para establecer un sistema de partido dominante con un partido subalterno. Esa ley es para el bipartidismo. Pero es que en esa ley hay aspectos abiertamente inconstitucionales. ¿Como cuáles, por ejemplo? Dice esa ley que un partido de reciente reconocimiento no tiene derecho a aliarse con ningún otro partido la primera vez que va a elecciones. ¿Y dónde dice la Constitución que eso se puede hacer? Porque si la Constitución establece la libertad de asociación y dice que los partidos se pueden reconocer y se establece el mecanismo de ese reconocimiento, a partir del momento que el partido está reconocido, puede aliarse con quien le dé la gana. ¿Y por qué ese partido tiene derechos disminuidos con relación a otros? ¿Qué aspecto qué acápite de la Constitución permite eso? Ninguno. Eso es francamente violatorio. ¿Ustedes van a encaminar entonces algún tipo de acción de inconstitucionalidad contra esa ley? Sí, vamos a desarrollar acciones, el conjunto de partidos del bloque de oposición, ante el Tribunal Superior Administrativo, ante el Tribunal Superior Electoral y ante el Tribunal Constitucional. Acciones distintas, ya comenzamos. Las primeras acciones se introdujeron ante el Tribunal Superior Administrativo porque la Junta Central Electoral se equivocó. ¿En qué se equivocó la Junta? La Junta Central Electoral decía que no estaba de acuerdo con las primarias abiertas. Incluso nos convocó a todos para decirnos que no estaba de acuerdo y que no iba a haber dinero para hacer eso. Pero a partir del momento que se aprobó la ley antipartido, la Junta dijo que le iba a aplicar. Lo que se entiende, porque ellos forman parte de la... Ya tienen una obligación ahí. Tienen una obligación, tenían que decir, aunque no estuvieran de acuerdo con que se aprobara, una vez aprobada, tienen que trabajar para su aplicación. Pero, si bien eso es cierto, tienen que aplicarla dentro de los marcos de la ley. Y establecieron una resolución sin cumplir con la ley. ¿Por qué? Porque emitieron una resolución fijando un plazo límite de 75 días para que los partidos se pronuncien, pero no convocaron a consultas para emitir esa resolución. Ellos dijeron que lo que pasa es que esa no era una resolución, sino que era un plazo. Pero en esa resolución dice que el que no cumple con los 75 días no tiene derecho después a ir a primarias abiertas. Ahora, si usted dice que eso le quita un derecho, entonces eso es una resolución.
Es decir, porque usted está limitando un derecho. Entonces nosotros introdujimos una demanda de nulidad contra esa resolución el jueves de la semana pasada, hace una semana, y también introdujimos un amparo, una acción de amparo, para que se suspenda la ejecución de esa resolución hasta que el tribunal se pronuncie al respecto. Y vamos a hacer lo mismo ante el Tribunal Superior Electoral por otras razones. Y el conjunto de elementos de inconstitucionalidad que hasta ahora hemos detectado unos 10, los vamos a introducir en una demanda de inconstitucionalidad. En el Tribunal Constitucional. Sí, ante el Tribunal Constitucional. Doctor Max Puig, muchísimas gracias. Siempre nos quedamos con algunas cosas pendientes porque con usted se puede conversar mucho sobre estos temas. Y además le agradezco mucho la explicación sobre los asuntos internacionales, que creo que son muy importantes, aunque no se le da el seguimiento debido en nuestro país. Pero estamos en medio de un contexto internacional muy complicado, que se nos puede complicar más. Vamos a ver cómo van las cosas. Muchas gracias. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.